Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día lunes 30 de noviembre del año 2020 y los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente un integrante más de Frena. Muy bien, estimados compatriotas. El día de hoy, en este video, vamos a referirnos al hecho indiscutible de que López Obrador utiliza los ingresos tributarios que obtiene el fisco en contra de los mexicanos, precisamente para llevarnos al comunismo. Precisamente de eso va a tratar este video, y de ahí que la recomendación de Frena sea que como mexicanos, dentro del marco del derecho, sin violar la ley, trabajemos para reducir considerablemente los ingresos tributarios del fisco, de tal suerte que reduzcamos los recursos que López Obrador está utilizando en contra de todos los mexicanos. A mayor ingresos tributarios, mayores recursos que López Obrador utiliza en nuestra contra. A menores ingresos tributarios, menores recursos que López Obrador utiliza en nuestra contra. Por lo tanto, vemos cómo es un problema o es un tema de subsistencia. Los mexicanos queremos subsistir, queremos conservar nuestras libertades, queremos conservar nuestros negocios, nuestros empleos, nuestro trabajo, nuestros ingresos. Queremos seguir teniendo el sustento personal y familiar. Tenemos que defendernos. Y el enemigo no está en otro lugar, sino que dentro del gobierno. El enemigo es precisamente López Obrador, quien todos los días, todo el día, trabaja incansablemente para fines transnacionales en contra de todos nosotros, tú incluido, que me estás escuchando. Muy bien, estimados amigos, vamos con el objetivo también de este video es explicar con detalle lo redactado, lo escrito en el documento que este fin de semana se dio a conocer en la primera jornada contra el Morenavirus, que se llevó a cabo en 37 ciudades de la República. En esta primera jornada se dieron a conocer 3 documentos de Frena, en donde se dan a conocer acciones que los mexicanos pudiéramos llevar a cabo para reducir considerablemente los ingresos tributarios del fisco conforme a derecho, para en esa medida reducir los recursos que López Obrador utiliza en nuestra contra. Y uno de esos documentos se titula claramente ¿por qué exigimos la renuncia de López y el final de la 4T? Bien, pues sirva este video para que quede con mayor claridad la intención de este comunicado, claramente por qué exigimos la renuncia de López y el final de la 4T. Bien, estimados compatriotas, vamos a expresar algunos conceptos, todos ellos encaminados a justificar moralmente, ¿verdad?, por qué Frena propone que todos los mexicanos debemos trabajar en equipo con el noble fin de que se reduzcan considerablemente los ingresos tributarios del fisco para que López Obrador tenga recursos mínimos que utilice en contra de todos nosotros, como lo vamos a ver pues a lo largo de este video. El ser humano, tú entre ellos, el ser humano es la creación excelsa de Dios en la tierra. Es la obra magna, es la mejor obra de Dios en la tierra, el ser humano. A todos nosotros, a todos los seres humanos nos dotó de alma, de espíritu, de mente y de cuerpo. Y Dios nos proporciona todas las herramientas para que cada uno de nosotros
de nosotros salga adelante en nuestra existencia, utilizando nuestra inteligencia y creatividad y trabajando con ahínco, constancia y perseverancia para poder salir adelante y desarrollarnos plenamente como seres humanos y vivir con felicidad. Y además, todos sabemos que Dios nos dio el mandato expreso de que debemos ganar el sustento con el sudor de nuestra frente. Es decir, debemos ganar el sustento con el producto de nuestro trabajo. Dios no nos envió a este mundo como sanguijuelas, como parásitos para vivir a expensas de los demás. Dios nos dotó de mente, de inteligencia, de sabiduría, de creatividad y nos dio 2 manos y un cuerpo completo para trabajar con energía, y cada uno de nosotros, con el producto de nuestro trabajo, ganarnos el sustento, cubrir nuestras necesidades y las de nuestros familiares, ¿verdad? No somos parásitos, no somos virus, no somos sanguijuelas que necesariamente tengamos que vivir a expensas de los demás. En México, hasta el sexenio pasado, cuando concluyó el sexenio de Peña Nieto, había aproximadamente alrededor de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Y a lo largo de los primeros 2 años del actual sexenio, encabezado por López Obrador, se han sumado adicionalmente 12 millones más de mexicanos que han engrosado la fila de quienes viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Es importante aclarar que todos los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema no están en esa lamentable situación por culpa de los demás mexicanos, del resto de mexicanos, sino que los ahora 72 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema están en esa lamentable situación como consecuencia de las irresponsables y traidoras acciones que han llevado nuestros presidentes de la República, desde Echeverría hasta López Obrador. Efectivamente, la miseria, la pobreza extrema en la que hoy viven más de 70 millones de mexicanos es consecuencia del trabajo deshonesto, traidor y irresponsable de nuestros expresidentes Echeverría Álvarez, López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés López Obrador. Expresidentes y presidente que, sirviendo a intereses transnacionales del gran capital mundial, todos ellos han trabajado traidoramente para provocar intencionalmente esta lamentable situación de pobreza y de pobreza extrema que padecen millones de compatriotas. Y hay que aclarar que el ideal y la meta del gran capital mundial es que vivamos en la miseria económica casi el 100% de mexicanos, excepto una minúscula élite de traidores que, mientras se establece el nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial dirigido por el gran capital mundial, esa élite de traidores conservará algunas dádivas y privilegios económicos, como Judas Iscariote que son, pero que perderán esas dádivas y privilegios económicos por completo cuando sean innecesarios por precisamente ya estar establecido por completo dicho nuevo orden mundial. ¿Por qué la 4T, esclava
y sirviente del gran capital mundial pretende que la totalidad de mexicanos vivamos en la miseria? Bueno, pues porque solo en un país de miserables, de pobres, puede establecerse una dictadura comunista, una dictadura castrista, una dictadura chavista, paso previo necesario para que posteriormente se implante el nuevo orden mundial. Cuando los integrantes de un país tienen bienes y dinero, cuando tienen un patrimonio, cuando tienen un trabajo, cuando tienen un ingreso, cuando tienen la capacidad de cubrir su sustento personal y familiar, es imposible que se establezca una dictadura comunista o castrochavista. Resulta imposible establecer un régimen dictatorial cuando los integrantes de un país pueden cubrir sus necesidades mediante el producto de su trabajo. El ser humano, por naturaleza, para realizarse y ser feliz, necesita prepararse, estudiarse, capacitarse, trabajar, producir, generar riqueza y de este modo obtener legítimamente dinero. Dinero que pueda destinar a 4 rubros fundamentales. En primer lugar, dinero que pueda destinar a la satisfacción de sus necesidades y en esta medida alejarse del sufrimiento. Y todas las necesidades, o más bien todos los satisfactores que pueden cubrir una necesidad, todos los satisfactores tienen un costo económico. Casa, habitación, alimentos, vestido, medicinas, educación, diversiones, todo cuesta y precisamente cuando un ser humano dispone de dinero puede cubrir sus necesidades y en la medida en que las cubre se aleja del sufrimiento porque las necesidades insatisfechas, todas sin excepción, causan exactamente dolor, sufrimiento. En segundo lugar, el dinero lo pueden destinar los seres humanos para desarrollar y concretar el mayor número posible de posibilidades, aptitudes, talentos, capacidades que Dios coloca en nuestro interior, incluso desde antes de nacer. Todos nacemos con millones de posibilidades que, con base en nuestro esfuerzo y dedicación, podemos concretar en hermosas realidades. Tú que me estás escuchando, tú tienes la capacidad para aprender miles de cosas, hablar otro idioma, tocar instrumentos musicales, la profesión que quieras. Puedes aprender a pilotear un avión, todo lo que tú quieras, puedes lograrlo porque Dios te dotó de infinidad, millones de habilidades, de potencialidades, de posibilidades que con tu esfuerzo y dedicación puedes concretar en hermosas realidades. Pero es un hecho indiscutible que todo aprendizaje, que todo conocimiento tiene un costo económico. Aprender inglés, aprender a tocar piano, estudiar una profesión, todo tiene un costo económico y de ahí la importancia de que los seres humanos dispongan de dinero exactamente para pagar los conocimientos, la adquisición de conocimientos y de aprendizajes que le permitan a cada uno desarrollar sus talentos, sus habilidades, todas ellas latentes desde su nacimiento, que solo están esperando su esfuerzo y desarrollo para florecer sin límite alguno. También nosotros podemos utilizar el dinero cuando lo tenemos para ejercer mayores niveles de libertad mediante la ampliación del abanico de nuestras opciones, lo que necesariamente depende de nuestra situación económica. Nuestra situación económica es sumamente importante porque de ella depende cuántas opciones tenemos.
y del número de opciones depende el grado de libertad que ejercemos. Sin dinero, ninguna opción. Estamos condenados a llevar una vida totalmente miserable. Pocos recursos, pocas opciones. Nuestra libertad, si bien tenemos ciertos grados de libertad, estos son sumamente reducidos. Recursos importantes, opciones abundantes, podemos ejercer grandes proporciones de libertad y eso nos permitirá llevar una existencia plena. Por eso es importante que todos los seres humanos tengan condiciones reales que les permitan con su trabajo, esfuerzo y dedicación obtener dinero que les permita a su vez ampliar los grados de libertad que ejercen materialmente. Cuando se nos impide la obtención de ingresos, y se nos impide la obtención de ingresos porque se nos impide trabajar y desarrollar nuestros talentos, se nos está necesariamente condenando a llevar una vida miserable sin libertad. Y también gracias al dinero que nosotros obtenemos con el producto de nuestro trabajo, nosotros estamos en condiciones reales de demostrar a nuestros seres queridos nuestro amor con hechos, cubriendo sus necesidades y propiciando su desarrollo y realización como seres humanos. Nosotros les damos techo, alimentación, vestido, medicinas, educación, diversiones, y además los estimulamos y los podemos apoyar para que estudien una profesión, para que estudien idiomas, para que tengan un desarrollo cultural, estudien música, estudien poesía, pintura, etcétera, porque hay recursos y gracias a esos recursos económicos podemos demostrar con hechos nuestro profundo amor a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Por eso es importante que los seres humanos tengamos dinero como consecuencia de nuestro trabajo, este último, consecuencia también de nuestra preparación, de nuestra formación, de nuestra capacitación. Resulta imposible, pues, establecer un régimen dictatorial comunista cuando los integrantes de un país viven en las condiciones descritas, contando con dinero que les permite cubrir sus necesidades, desarrollarse y realizarse plenamente como seres humanos, ejercer grados importantes de libertad y poder hacer patente su amor a sus seres queridos con hechos concretos, con hechos reales, ¿verdad? Es imposible que si los mexicanos vivimos en esas condiciones, se instaure en nuestro país una dictadura comunista. Por eso, cuando un gobierno traidor, sirviendo a intereses transnacionales, quiere llevar a todo un pueblo al comunismo, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer ese gobierno traidor es destrozar la economía nacional, ocurrido lo cual, por vía de consecuencia, también queda destrozada la economía personal y familiar de los seres humanos integrantes del pueblo de ese país. Y eso es precisamente lo que han venido haciendo todos nuestros gobernantes desde 1970, desde Luis Echeverría Álvarez hasta López Obrador, pasando por toda esa bola de traidores intermedios como López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Todo eso es lo que han hecho esos expresidentes y el actual presidente, porque la miseria y la pobreza constituyen el ambiente adecuado y propicio para el establecimiento de una dictadura comunista, de una dictadura castrochavista. Así ocurrió cuando Cuba se fue al comunismo y así ocurrió cuando Venezuela también se fue al comunismo. Por eso las imágenes que vemos de los cubanos y de los venezolanos son de gente con un chorcito, con unas chanclas viejas, una camisetita toda luida,
ahí perdiendo el tiempo, todos sentados, sin siquiera tema de plática, sin alegrías, porque están sin dinero, sin poder cubrir sus necesidades, menos las de su familia, sin desarrollarse ellos como seres humanos, menos pueden propiciar el desarrollo y el crecimiento de sus descendientes, sin ejercer grados mínimos de libertad siquiera, están condenados a no tener libertad alguna, ni siquiera de expresión, ¿verdad? Y además están condenados a no poder demostrar a sus seres queridos su amor con hechos, porque no tienen un solo peso en el bolsillo que les permita destinarlo al bienestar de sus seres queridos. Por eso López Obrador trabaja incansablemente todos los días, todo el día, desde las 5 de la mañana, para desquiciar y destrozar la economía nacional y, como consecuencia de ello, desquiciar y destrozar la economía personal y familiar de todos los mexicanos. Todo ello para sentar las bases y condiciones que permitan lo más pronto posible el establecimiento en México de una dictadura comunista. Por eso, estimados compatriotas, día a día, semana a semana, mes a mes, año con año, desde 1970, se ha incrementado el número de mexicanos que engrosan las filas de quienes viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Cada día, estimados compatriotas, abran los ojos y véanlo. Cada día son más los mexicanos que no pueden cubrir sus necesidades, pues no tienen trabajo y no tienen ingresos. Son más los mexicanos que no pueden desarrollar sus posibilidades, sus capacidades y sus talentos. Hay millones de jóvenes cuyos padres no tienen los recursos necesarios para poder cubrirles un estudio profesional, y las universidades públicas parecen privadas porque gastan sus presupuestos millonarios en obras suntuosas, en auditorios, en teatros, en cosas suntuosas y de lujo, admitiendo a un número reducido de estudiantes y a la inmensa mayoría, miles y miles, desechándolos, ¿verdad? Porque en México se quiere que los mexicanos seamos un pueblo ignorante, inculto. No quieren un mexicano de profesionistas. Por eso las universidades públicas, con el pretexto de la excelencia académica, en lugar de aceptar a todos los mexicanos que quieren estudiar, especialmente a los de clases humildes, los rechazan, ¿verdad? Y solamente admiten a una minoría, por cierto, seleccionada entre las mejores capas de la sociedad, ¿verdad? Todo esto con el pretexto de la excelencia económica, como si el valor de lo que uno dijera dependiera del número de gentes que nos están escuchando. Ese pretexto de la excelencia económica no es otra cosa que la idiotez de que si a mí me escuchan 10 personas, lo que yo digo es brillante. Lo que yo digo es verdaderamente majestuoso. Son conocimientos profundos, claros, ¿verdad? Pero si me escuchan 100, me atarugo todo, me idiotizo todo y digo pura estupidez, ¿verdad? Por eso, para que no enseñen pendejadas, ¿verdad? No se aceptan grupos de 100 alumnos en las universidades públicas. Se aceptan grupitos de 15, 20 alumnos, porque la idea es tener a la juventud mexicana ignorante, y obviamente si a los padres no se les da la opción, la oportunidad de obtener un trabajo, de obtener un sueldo, decoroso, pues ese pobre joven ya quedó condenado a no poder estudiar una profesión, y todos esos talentos, todas esas habilidades que Dios le incorporó desde antes de nacer en su interior, se echan a perder exactamente porque están dadas las condiciones para que los mexicanos
no podamos desarrollarnos plenamente como seres humanos. Cada día, estimados mexicanos, son más los mexicanos que no pueden ejercer ni siquiera grados mínimos de libertad. Sin dinero no tenemos opciones. No nos queda más que morirnos de hambre como destino fatal. Para tener opciones necesitamos dinero. Y dependiendo de qué cantidad de dinero y patrimonio tenemos, en esa medida tenemos opciones. Poco patrimonio, pocas opciones, poca libertad. Mucho patrimonio, muchas opciones, mucha libertad. Eso es hacia donde debemos dirigirnos nosotros, a que cada día haya más mexicanos con patrimonio y cada día mayor patrimonio, para que los grados de libertad de cada uno de los mexicanos se incrementen considerablemente al ser mayor el número de opciones, gracias a una mejor situación económica. Pero desafortunadamente todos los gobiernos desde Echeverría hasta este de López Obrador están trabajando para que los mexicanos no tengamos ingresos, no tengamos trabajo y consecuentemente no tengamos ni siquiera grados insignificantes de libertad y vivamos como esclavos. También cada día son más los mexicanos que no pueden demostrar con hechos el profundo amor que sienten por sus seres queridos, porque al no contar con dinero no pueden pagar la renta, no pueden comprar el vestido, no pueden comprar el alimento, ni siquiera pueden comprar la medicina. Agravado porque los sistemas médicos nacionales a cargo del gobierno, con el pretexto de la pandemia, no atienden a ningún enfermo. Bueno, ni siquiera reciben a los que presentan síntomas evidentes de COVID, pues lo más que hacen estos hospitales públicos es regresarlo a su casa y ahí que él, recluido, espere la muerte. Como vemos, no podemos demostrar sin dinero el amor a nuestros seres queridos, porque ni cubrimos sus necesidades, ni podemos apoyarlos para que se desarrollen plenamente como seres humanos, haciendo realidad todos esos talentos y habilidades que Dios colocó desde antes de nacer en el interior de cada uno de los mexicanos. Hay millones de mexicanos no tienen una existencia digna de seres humanos. Gracias a Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y ahora López Obrador. Todos están cortados por la misma tijera. Cada quien ha venido haciendo una labor traidora acorde al momento en que le tocó gobernar. Cuando le tocó gobernar a Luis Echeverría Álvarez, teníamos el vaso lleno. Y los daños que nos causó al empezar a vaciar ese vaso lleno, no se sintieron tanto porque el vaso seguía prácticamente lleno. Pero ese vaso se ha venido vaciando con López Portillo, con de la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña, y ahora se va a vaciar por completo en el sexenio de López Obrador. Este no es mejor que los anteriores, ni estos son peor que este López Obrador. Todos son traidores, todos son deshonestos, todos han lastimado al pueblo de México, pero cada quien lo ha hecho en la medida
en que lo permitieron las condiciones existentes cuando cada uno ocupó la presidencia de la República. Calderón no es peor que López Obrador, ni tampoco Peña Nieto. Todos son la escoria de los mexicanos, la escoria de la sociedad. Todos son basura, todos son unos traidores. Y cada quien ha hecho lo que ha hecho de acuerdo a las condiciones existentes en el momento en que fueron presidentes de la República y de acuerdo a las indicaciones que el gran capital mundial le dio a cada uno de ellos para que llevaran a cabo esas acciones traidoras en su momento. Pero todos, desde Echeverría hasta López Obrador, son exactamente los que han vaciado el vaso y que hoy nos tienen viviendo en la miseria. Una prueba de ello irrefutable. En 1970, para los que tuvimos la dicha de ya existir en 1970, esto es totalmente sabido. Cualquier trabajador, cualquier empleado, cualquier mexicano que tuviera un oficio, mesero, carpintero, herrero, cualquiera, podía mantener a 9, 10 o más hijos, pagando 3 desayunos, 3 comidas, 3 cenas, todos los pares de zapatos, todos los pantalones, todas las faldas, todos los útiles. Podían, repito, cualquier trabajador, empleado o cualquier mexicano que tuviera un oficio, obviamente con mayor razón los profesionistas, los comerciantes y los empresarios. Pero hablando de mexicanos modestos, cualquier empleado, cualquier trabajador, cualquier persona con oficio, podía mantener a 9, 10 o más hijos sin que la esposa trabajara fuera de la casa obteniendo un sueldo. En 2020, después de que los presidentes se han encargado de vaciar el vaso, siguiendo indicaciones del gran capital mundial, una pareja trabajando los dos y percibiendo los dos un sueldo, difícilmente pueden mantener a un hijo. Vean ustedes nada más cómo ha descendido el nivel de vida. Pero eso no ha sido ocasional, fortuito, circunstancial. Eso ha sido el resultado directo de las acciones traidoras que todos los presidentes, desde Luis Echeverría Álvarez hasta López Obrador, han llevado a cabo sin ningún rubor, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Traidores deshonestos, escoria de la sociedad mexicana. Este resultado, como ya lo dije, no se generó espontáneamente. Lo provocó intencionalmente el gran capital mundial a través de sus esclavos y sirvientes, precisamente nuestros gobernadores, nuestros gobernantes, traidores y títeres. El empobrecimiento, quiero hacer notar, fue gradual de 1970 hasta 2020. Fue gradual y se trabajó por parte del gran capital mundial con mucha astucia, mucha maldad, mucha discreción para que pasara desapercibido y no nos alertáramos los mexicanos. Y así ha seguido ocurriendo todavía hasta el día de hoy en lo que va del gobierno de López Obrador. Por eso mucho mexicano está en la comodidad, está en su estado de confort, ¿verdad? Como a él todavía no le llega la miseria ni la pobreza, ¿verdad? No se percata de que ya hay millones de mexicanos que ya han perdido todo de 1970 al 2020, ¿verdad? Porque el gran capital mundial lo ha hecho discretamente, calladamente, con astucia y maldad para que pase desapercibido, ¿verdad? Así ha ocurrido todavía hasta el día de hoy. Por eso mucho mexicano no se manifiesta públicamente en contra del actual gobierno, aunque sí lo hace en sus comentarios entre amigos y de familia. No, que López Obrador, sí, pero cuando se trata de llevar acciones, no lo hace, porque como todavía no le llega el agua al cuello, él cree que nunca le va a llegar
porque el gran capital mundial ha sabido empobrecernos paulatinamente, discretamente, calladamente, para que no nos apercibamos de ello. Bien, pero ya estamos en la recta final y después de las elecciones del 2021, López Obrador y la 4T intensificarán y multiplicarán sus acciones traidoras para empobrecernos, las cuales acciones ya serán evidentes, visibles por todos, motivo por el cual surgirá una reacción popular en contra de este gobierno, una inconformidad generalizada en la que ahora sí, después del 2021, ¿verdad? Saldrán millones y millones de mexicanos a manifestarse públicamente a las calles para rechazar y oponerse a esas medidas traidoras, ahora de López Obrador, las cuales manifestaciones que tendrán que ser sofocadas y reprimidas brutalmente con el uso de la fuerza pública, en las cuales masacrarán sin misericordia a miles y miles de nuestros compatriotas y, aparte, otros miles y miles de mexicanos serán privados de su libertad al imputárseles la comisión de diversos delitos que permitan tenerlos de por vida recluidos en prisión. Como lo es, por ejemplo, el delito de terrorismo, previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, que establece que se comete el delito de terrorismo cuando se participe en una manifestación pública en contra del gobierno, manifestación pública en la cual se afecte un solo bien público o privado, o se ataque a una sola persona, sea esta particular o servidor público. No importa. En la manifestación pública se voltea un coche y se le quema, esa manifestación pública se convierte en delito de terrorismo. En la manifestación pública se golpea a personas particulares o servidores públicos, esa manifestación pública se convierte en delito de terrorismo, que se castiga con prisión normal de 15 a 40 años de prisión, y en 3 casos, entre ellos, cuando se ataquen bienes públicos, cuando se ataquen bienes públicos, se dañen bienes públicos, cuando se afecte la economía por impedir el tránsito en carreteras, en vías férreas o en la ciudad, y cuando se tenga como rehenes a servidores públicos que no se les deje salir de sus oficinas. En esos 3 casos, el delito de terrorismo se califica con una pena aumentada en una mitad, esto es, la pena sería de 22 años y medio hasta 60 años. Y esos son los delitos exactamente que se les van a atribuir a partir del 2022, a pesar de que el delito existe desde el 2014, a partir del 2022, esos son los delitos que se le van a atribuir a los mexicanos que en ese entonces salgan a oponerse públicamente al gobierno. Por eso gran parte de los ingresos tributarios que percibe el fisco federal, López Obrador los utiliza para, en primer lugar, fortalecer la Guardia Nacional, incrementando el número de sus instalaciones, integrantes y dotándolos de armamento y equipo de primer mundo, para que a partir del 2022 repriman y masacren a miles y miles de mexicanos, para acabar con las manifestaciones y disturbios públicos de rechazo y oposición a las acciones traidoras de López Obrador. Y eso, bendito sea mi Dios, lo puedo demostrar plenamente en este video. El 28 de noviembre de 2020 salió publicada esta nota que yo quisiera compartir con ustedes en este momento, titulada, a ver si estamos bien,
Militarización se consumará en 2022. López Obrador anunció la creación de 260 cuarteles de la Guardia Nacional. Esto lo comunicó el día 28 de noviembre de este año, ¿verdad? Anunció López Obrador la creación de 260 cuarteles de la Guardia Nacional, con lo cual se consumará la militarización en 2022. Vamos a leer la parte que nos interesa de esta nota. El presidente mexicano prevé reclutar de 150 a 300 jóvenes en Baja California, en donde los elementos de la Guardia Nacional superan ya a los de la policía local. Y espera que eso se repita en varias regiones del país, como su gran apuesta en seguridad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este sábado 28 de noviembre, que se inició la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en San Quintín, Baja California. López Obrador ha explicado que la instalación de este grupo beneficiará a la seguridad de la localidad. El gobierno mexicano buscará reclutar de 150 a 300 elementos para el recién creado Cuerpo de Seguridad en Baja California. Dice López Obrador, se está construyendo un cuartel para la Guardia Nacional. Esto va a ayudar mucho a que haya seguridad en San Quintín, Baja California. Van a estar de 150 a 300 elementos de manera permanente. Ya la Guardia Nacional en varios estados tiene más elementos que los policías estatales. Es decir, ya con la Guardia Nacional se está cubriendo todo el territorio nacional. Son 96,000 elementos en un año y medio. En un año y medio se han ya reclutado 96,000 elementos de la Guardia Nacional. Y óiganlo bien, ya se han terminado más de 80 cuarteles. Y 80 más están en proceso de construcción, como es el caso de San Quintín. En el 2022 van a estar los 260 cuarteles. Hasta el momento el gobierno mexicano ha instalado 80 centros militares en todo el país. Se espera que en 2022 sean más de 260. Según López Obrador, ya son 96,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el territorio mexicano. Como vemos, gran parte de los recursos tributarios, de los ingresos tributarios que obtiene el fisco, López Obrador los destina a la Guardia Nacional, que es precisamente la Guardia Bolivariana, que a partir del 2022 reprimirá y masacrará a miles y miles de mexicanos que, ante el hecho visible de que nos tiene sumidos en la miseria y de que nos lleva al comunismo, millones de mexicanos saldrán a las calles y de esos millones de mexicanos, muchos miles y miles de mexicanos serán asesinados, serán masacrados, serán acribillados por los integrantes de la Guardia Nacional, y esos mismos integrantes de la Guardia Nacional aprenderán a otros miles y miles de mexicanos para enviarlos a prisión con el pretexto de que están cometiendo el delito de terrorismo, que puede sancionarse en ciertos casos incluso con prisión de hasta 60 años. Fíjense bien cómo los ingresos tributarios millonarios, billonarios que percibe el fisco, ¿verdad?, no se destinan a la creación de universidades. No estamos escuchando que en estas palabras diga el presidente que en este año ya se construyeron 80 universidades y que están en proceso de construcción otras 80 universidades y que para el 2022 ya estarán 260 universidades más construidas. No dice eso.
Tampoco dice que ya se han construido en lo que va del sexenio 80 hospitales y se han equipado y hay personal médico y enfermeras en los 80 hospitales y que están trabajando al 100% atendiendo a todos los mexicanos. No dice tampoco que se estén construyendo otros 80 hospitales, ¿verdad? Y que para el 2022 ya estarán construidos 260 hospitales perfectamente equipados y en pleno funcionamiento, que estén sirviendo a los mexicanos en la protección y conservación de su salud. No, para escuelas, para hospitales, para medicinas, para medicamentos, no hay dinero. No. Todos los ingresos tributarios que se obtienen por parte del gobierno, en una grande proporción se destinan exactamente a la Guardia Nacional, que es la que le permitirá a López Obrador y a la 4T el establecimiento permanente de la dictadura comunista, chavista, castrista, que está preparada para este país, ¿verdad? Incluso López Obrador se atreverá a modificar la Constitución, ya no habrá revocación de mandato, ampliará su periodo de presidente, pues establecerá la reelección, ¿verdad? Todo, no porque él sea el motor de todo, sino porque es un esclavo del gran capital mundial, y esa es la triste tarea que le asignan a este idiota, ¿verdad? De acabar con sus hermanos, motivo por el cual él podrá hacer y deshacer, y cuando los mexicanos quieran salir a la calle, ahí estarán los guardias nacionales, los soldados y los marinos para masacrar a esos mexicanos. Por eso nosotros en este comunicado que se entregó este fin de semana en la primera jornada de el combate al coronavirus, ¿verdad? Expresamos lo siguiente, que dice: los policías, los guardias nacionales, los soldados y marinos, en un futuro, en el 2022, antes de agredir y masacrar a los mexicanos, para sofocar la insurrección que ya está en marcha, pero que en ese año se incrementará, esos soldados, marinos, policías y guardias nacionales deberán pensar en sus padres, hijos, hermanos, tíos, primos, sobrinos, vecinos, amigos y conocidos, porque lo que cada soldado, marino, guardia nacional o policía esté haciendo a otros mexicanos, los esté lacerando, los esté masacrando, los esté matando, los esté aprendiendo, al mismo tiempo, en otro lugar, otros soldados, otros marinos, otros guardias, otros policías, le estarán haciendo lo mismo a los seres queridos de cada uno de esos soldados, marinos, guardias o policías. Los familiares de los soldados, de los marinos, no están exentos de sufrir el mismo dolor que el resto de mexicanos. Y los familiares de los soldados, marinos, guardias y policías van a sufrir las mismas vejaciones, obviamente no realizadas por su hijo, sino por otros que estarán también sirviendo a este gobierno traidor. Bien. Entonces vemos cómo queda demostrado con esta nota periodística que gran parte de los ingresos tributarios se destinan a militarizar al país para que el día de mañana puedan sofocar las rebeliones, las inconformidades de los mexicanos. Y también gran parte de los ingresos tributarios que percibe el fisco, López Obrador los utiliza para, segundo, comprar a los altos y medios mandos de las Fuerzas Armadas con sobornos y privilegios económicos que acallen y anulen
su de por sí pobre conciencia, dignidad y patriotismo, y que esos altos mandos de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina sean y actúen como simples mercenarios traidores que sin escrúpulos ni remordimientos también repriman y masacren al pueblo que quiera resistirse a las acciones dictatoriales de López Obrador. Precisamente por eso, entre otras cosas, el presidente López Obrador gestionó en Estados Unidos la liberación del general Cienfuegos para quedar bien con el ejército, con los altos mandos del ejército, en donde les está asegurando que si en el futuro cualquiera de esos altos mandos del ejército tuviera problemas con la justicia de Estados Unidos como criminales que son, porque el narcotráfico no puede subsistir en México sin la complicidad de soldados y marinos, de ejército y armada, sin eso no puede subsistir el narcotráfico, ¿verdad? Ya les está garantizando que si el día de mañana tienen un problema con la justicia americana, él los va a rescatar, exactamente al igual que lo hizo ya con el general Cienfuegos, y esto desde luego buscando la complicidad de todo el ejército, de toda la marina, para que en protección a la dictadura chavista que pretende imponer, tenga la lealtad de esos mercenarios antipatriotas. Por eso es importante que hoy, conforme a estricto derecho, legalmente los mexicanos realicemos acciones legítimas que reduzcan considerablemente los ingresos tributarios del fisco para que esos recursos ya no los pueda utilizar López en el perfeccionamiento y acrecentamiento de los cuerpos de seguridad pública y de seguridad nacional, guardias nacionales, soldados y marinos, que en 2 años estarán masacrando a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, vecinos, conocidos, y, aunque no lo creas, estarán masacrando a muchos de los que hoy estamos viviendo en este hermoso país, como tú y como yo. Los ingresos tributarios del fisco no se destinan al gasto público en beneficio de todos los mexicanos y tampoco se destinan al gasto social en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Los ingresos del fisco no se destinan a la construcción y equipamiento de hospitales, a la contratación de médicos y enfermeras mexicanos, a la compra de medicinas, a la atención médica de los mexicanos, sino que se destina a la formación de guardias nacionales, de guardias nacionales, a equiparlos y armarlos para que en unos años más, 2022 en adelante, nos repriman y nos asesinen. Los ingresos tributarios del fisco tampoco se destinan a la construcción de escuelas, de universidades en donde nuestra juventud y niñez puedan capacitarse para desarrollar todos sus talentos y habilidades. No, se destinan para armar, para equipar con armamento de primer mundo a los guardias nacionales que el día de mañana, defendiendo a la dictadura comunista, masacre y asesine a miles y miles de mexicanos que nos opongamos a ello. Todo ello justifica plenamente, moralmente, que no le demos dinero a la 4T para que lo utilice en contra de nosotros a fin de llevarnos al comunismo. Mexicano, si amas a tus hermanos, participa activamente en este noble objetivo de, sin violar la ley, conforme a estricto derecho, reducir considerablemente los ingresos tributarios del fisco,
que López Obrador traidoramente utiliza, no en bien de los mexicanos. Recordemos a sus paisanos de Tabasco, que primero los inundó para no lastimar la construcción de la refinería de Dos Bocas, y después los abandonó a su suerte al no proporcionarles ninguna clase de ayuda. Vean nada más la inhumanidad de este despreciable sujeto, ¿verdad? Entonces, reducir considerablemente los ingresos tributarios del fisco que López Obrador utiliza no en bien de los mexicanos, sino que utiliza en nuestra contra, al destinarlo a la creación y perfeccionamiento de cuerpos policiales, de la Guardia Nacional, de cuerpos de seguridad pública y de seguridad nacional, soldados marinos, para reprimirnos a partir de 2022, cuando pretendamos revelarnos a la miseria evidente en que ya para ese entonces viviremos. Todo esto con la finalidad de llevarnos al comunismo, que es un paso previo al establecimiento del nuevo orden mundial. Hoy es el día de actuar para salvarnos. Mañana será demasiado tarde. Únete a Frena, único movimiento auténtico de ciudadanos que pretende salvar a México, sacando a López Obrador de la presidencia de la República y terminando con la 4T. Únete a Frena y participa en todas las acciones que persiguen que cada mexicano se salve a sí mismo y salve a sus seres queridos. A lo mejor está escrito que los mexicanos tendremos que vivir en la miseria a la que nos conduce intencionalmente López Obrador. A lo mejor está escrito que debemos vivir ese calvario, pero a lo mejor no está escrito eso. Tú tienes la última palabra. Tú tienes la palabra definitiva. Ojalá tu palabra definitiva sea a tu favor y a favor de tus seres queridos. Únete a Frena, no por nadie más. Hazlo por ti, por tu familia y por tus descendientes. Dios ilumina nuestro entendimiento para hacer lo correcto como pueblo a fin de salvarnos. Muy buenas tardes, estimados compatriotas.